Dios expulsó a Satanás del cielo por causa de su orgullo y rebelión. Jesús mismo declaró que lo vio caer como un rayo desde el cielo. Pero esta afirmación despierta una pregunta que muchos se han hecho. ¿Por qué Dios no destruyó a Satanás por completo? ¿Por qué permitió que siguiera existiendo y actuando en el mundo? En este estudio exploraremos la verdadera razón por la cual Dios no elimina a Satanás ni a los ángeles caídos, y qué propósito divino se cumple a través de ello. ¿Quién es realmente Satanás? El nombre Satanás proviene de una palabra hebrea que significa adversario o enemigo. No se trata solo de un nombre, sino de una descripción de su naturaleza, alguien que constantemente se opone a Dios y a su voluntad. Curiosamente, el término también puede entenderse como uno que cae, en un sentido continuo. Esto implica que su caída no fue un hecho aislado, sino un proceso constante. Satanás sigue cayendo, degradándose espiritualmente más y más. El libro de Apocalipsis lo describe siendo arrojado al abismo sin fondo, una imagen simbólica de su caída interminable. El orgullo lo llevó a esa ruina, y el orgullo sigue siendo la raíz de toda destrucción. El libro de Proverbios 16:18 advierte: el orgullo precede a la ruina y la arrogancia al fracaso. La destrucción no siempre significa muerte física. Puede manifestarse mientras seguimos vivos, en relaciones rotas, oportunidades perdidas o corazones endurecidos. Por eso, la humildad es la única forma de revertir ese proceso, de ángel de luz a enemigo del Creador. Antes de su caída, Lucifer fue creado como un ángel glorioso, diseñado para reflejar la belleza y la alabanza de Dios. Pero su corazón se llenó de ambición. No quiso seguir sirviendo, quiso ser adorado. Deseó ocupar el lugar del Altísimo y recibir la gloria que solo pertenece al Creador. Movido por ese orgullo, Lucifer levantó una rebelión en el cielo, persuadiendo a una gran parte de los ángeles a unirse a su causa. Aquellos que lo siguieron se convirtieron en los llamados ángeles caídos. Una guerra estalló en los cielos. El arcángel Miguel y sus huestes celestiales se enfrentaron a Satanás, descrito en el Apocalipsis como un dragón acompañado por sus demonios. Pero la victoria no estuvo en duda. El poder de Dios prevaleció, y Satanás fue expulsado del cielo junto con los suyos. Apocalipsis 12:7-8 lo relata así: hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles lucharon contra el dragón. Pero el dragón y los suyos no fueron lo suficientemente fuertes y perdieron su lugar en el cielo. Ellos perdieron su posición y su derecho en la presencia divina. Pero los creyentes, en cambio, han sido elevados a lugares celestiales. Como dice Efesios 2:6, Dios nos resucitó con Cristo y nos hizo sentar con Él en los lugares celestiales. Entonces, ¿por qué Dios no lo destruyó? Si Dios es todopoderoso, ¿por qué no eliminó a Satanás y sus ángeles de una vez? La respuesta es más profunda de lo que parece. Dios no puede destruir a Satanás porque fue creado como un ser espiritual, y los espíritus no mueren. El Evangelio de Juan 4:24 afirma: Dios es espíritu, y al haber sido creados a semejanza de su naturaleza espiritual, ni Lucifer ni los ángeles caídos pueden ser aniquilados. No obstante, su destino final ya está sellado, el lago de fuego eterno preparado para ellos. Mientras tanto, su existencia cumple un propósito dentro del plan divino. Dios, en su soberanía, permite que incluso las fuerzas del mal operen, no porque las apruebe, sino porque las usa para cumplir sus propósitos eternos. A través de la oposición de Satanás, Dios revela su justicia, su poder y su misericordia. En otras palabras, Satanás existe porque incluso su maldad sirve al propósito mayor de Dios. Nada está fuera del control del Creador.
En los próximos minutos exploraremos quién es realmente Satanás hoy, cómo actúa en el mundo moderno y de qué manera Dios puede usar incluso sus obras para el cumplimiento de su gloria. Quédate conmigo hasta el final, porque lo que descubrirás cambiará tu manera de entender la guerra espiritual y el propósito de Dios en medio de ella. El profeta Isaías nos revela uno de los pasajes más antiguos y profundos sobre el origen de la caída de Satanás. En el capítulo 14 se describe cómo un ser celestial lleno de esplendor se rebeló contra su creador, movido por el orgullo y el deseo de poder. El texto dice: «¿Cómo caíste del cielo, lucero de la mañana, hijo del amanecer? Fuiste derribado a la tierra, tú que debilitabas a las naciones. Dijiste en tu corazón: subiré al cielo, levantaré mi trono sobre las estrellas de Dios. Me sentaré en el monte de la asamblea, en los confines del norte. Subiré sobre las alturas de las nubes y seré semejante al Altísimo, pero serás derribado al Seol, al abismo más profundo». Este pasaje describe la esencia del pecado de Lucifer, cuyo nombre significa literalmente portador de luz. Fue creado con gloria y sabiduría, pero la soberbia lo llevó a desear un trono que no le pertenecía. Su ambición de ser igual a Dios fue la causa de su caída. El profeta Ezequiel, siglos después, también ofrece una poderosa descripción de ese mismo evento. En el capítulo 28, Dios se dirige a un ser celestial que, aunque perfecto en su creación, corrompió su propósito divino. Eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y de belleza. Estuviste en el Edén, el jardín de Dios. Cada piedra preciosa te adornaba. Fuiste creado como querubín protector. Te establecí en el monte santo. Caminabas entre piedras de fuego. Eras perfecto en tus caminos desde el día en que fuiste creado hasta que se halló maldad en ti. Tu corazón se llenó de orgullo a causa de tu hermosura y corrompiste tu sabiduría por tu esplendor. Por eso te arrojé a la tierra y te expuse delante de los reyes para escarnio. Ezequiel no habla de un hombre común, sino de un ser celestial glorioso, diseñado para reflejar la grandeza de Dios. Sin embargo, en algún momento, el orgullo echó raíces en su corazón. Allí comenzó la rebelión, la desconfianza hacia el Creador, el deseo de independencia y la búsqueda de poder propio. Dios no pudo permitir que esa semilla de arrogancia creciera en su presencia. Por eso, Lucifer fue expulsado del Monte Santo, perdiendo el privilegio de su posición. Este antiguo ángel de alto rango pasó de ser Lucifer, el portador de luz, a convertirse en Satanás, el adversario. Su caída no solo lo separó de Dios, sino que lo transformó en un tentador, un ser decidido a arrastrar a otros hacia el mismo error que lo destruyó. A partir de entonces, Satanás se convirtió también en el acusador, aquel que busca señalar las faltas del ser humano ante Dios. En el libro de Zacarías 3, lo vemos a la derecha del sumo sacerdote Josué, lanzando acusaciones contra él. Y en el Nuevo Testamento, su papel continúa. Incluso Jesús fue tentado por él en el desierto durante 40 días. Demostrando que su influencia sigue operando, aunque su destino ya esté sellado. La historia de Lucifer es una advertencia eterna. El orgullo puede convertir la luz en oscuridad, y lo que alguna vez fue creado para reflejar la gloria divina puede perderlo todo cuando intenta ocupar el lugar del Creador. En los Evangelios, Jesús confirma lo que ya se había revelado en las antiguas Escrituras sobre el origen del mal. En Lucas 10:18, el Señor declara con autoridad: «Vi a Satanás caer del cielo como un rayo». Con estas palabras, Jesús reafirma la visión profética de Isaías y Ezequiel, la caída de un ser celestial que, movido por el orgullo, fue expulsado de la presencia de Dios.
El Nuevo Testamento también ofrece una mirada más profunda sobre lo que ocurrió con Satanás y los ángeles que lo siguieron. En 2 Pedro 2:4 se nos dice: Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los arrojó a prisiones de oscuridad, donde permanecen encadenados hasta el día del juicio. Y el apóstol Judas, en su carta, agrega: a los ángeles que no conservaron su dignidad y abandonaron su morada, Dios los ha reservado en prisiones eternas, bajo tinieblas, para el juicio del gran día. Estos textos nos muestran una verdad contundente. Satanás y sus ángeles caídos aún existen, pero su destino final ya está determinado. Dios no los ha destruido porque, como juez justo, no ejecuta sentencia antes del juicio. Él ha establecido un día en el que todas las criaturas serán juzgadas según sus obras, y cada ser, angelical o humano, recibirá lo que le corresponde. Comprendiendo la naturaleza divina, para entender por qué Dios no elimina inmediatamente a Satanás, primero debemos entender quién es Dios. Todo lo que Él hace está profundamente conectado con su naturaleza inmutable. Sus acciones no son impulsivas ni arbitrarias, son una manifestación de su carácter perfecto. La primera característica que debemos recordar es que Dios es todopoderoso. Ninguna criatura puede igualar su autoridad. Nada creado puede superar al Creador, porque todo lo que existe depende de Él. Un error común es creer que Dios y Satanás son rivales equivalentes, como si existiera una batalla entre dos fuerzas opuestas del mismo nivel. Eso es falso. Satanás no es un oponente al mismo rango que Dios. Es una criatura que fue derrotada desde el momento en que intentó rebelarse. El Apocalipsis 12:7-9 describe esa derrota celestial. Hubo una guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles lucharon contra el dragón, y el dragón y sus ángeles lucharon, pero no prevalecieron. Y fue arrojado fuera el gran dragón, la serpiente antigua llamada Diablo y Satanás, que engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles con él. Dios no luchó como un igual contra Satanás. Desde la perspectiva divina, no fue una guerra entre fuerzas balanceadas, sino la ejecución de una justicia inevitable. El poder de Dios nunca estuvo en duda, ni por un instante. La misericordia detrás del juicio. Aunque pueda parecer contradictorio, el hecho de que Dios no haya destruido a Satanás revela un aspecto profundamente misericordioso de su carácter. El Creador ama incluso a aquellos que se han alejado de Él. Su naturaleza no es vengativa, sino justa y paciente. En lugar de eliminar inmediatamente al enemigo, Dios permite que su existencia sirva a un propósito mayor. La presencia del mal, aunque temporal, muestra la diferencia entre la luz y la oscuridad, y demuestra que la obediencia a Dios es el único camino hacia la vida eterna. La segunda característica clave de Dios es su omnisciencia. Él conoce cada pensamiento, cada intención y cada motivo. Nada le es oculto. Sabe exactamente por qué Satanás se rebeló y comprende los impulsos que lo llevaron a su caída. Desde una perspectiva humana, podríamos pensar que Dios debería destruirlo. Pero un padre sabio no castiga sin comprender primero el corazón del hijo. Dios, en su conocimiento perfecto, entiende las razones detrás de cada acción, incluso las de aquellos que lo desafiaron. Esa comprensión no lo hace aprobar el pecado, pero sí demuestra su compasión infinita. El libre albedrío, el don que trajo rebelión, Dios otorgó a todos sus seres creados un don divino, el libre albedrío. Ni los humanos ni los ángeles fueron diseñados como autómatas, sino como seres capaces de elegir amar a su Creador. Pero ese mismo regalo implica la posibilidad de rechazarlo. Lucifer y sus seguidores usaron esa libertad para apartarse de Dios. Y aunque el resultado fue devastador,
Dios no anuló su libre albedrío, porque hacerlo habría sido negar la esencia misma del amor verdadero, una elección voluntaria. Por eso, Satanás sigue existiendo. No porque tenga poder igual a Dios, sino porque su existencia sirve para revelar la justicia, la paciencia y la soberanía del Creador. Y llegará el día en que su juicio se cumplirá completamente, tal como está escrito: el Dios de paz aplastará pronto a Satanás bajo vuestros pies. Romanos 16:20. El libre albedrío fue uno de los dones más extraordinarios que Dios concedió a su creación, y fue necesario, porque el amor verdadero no puede existir sin libertad. No se puede amar a la fuerza, ni obedecer con sinceridad si no hay opción de elegir. Por eso, Dios deseó que sus criaturas lo amaran por decisión propia, sabiendo que algunos, en el uso de esa libertad, optarían por rechazarlo. Pero aquí surge una gran pregunta. Si Dios castigara con la muerte inmediata a todos los que usan ese don en desobediencia, ¿existiría realmente la libertad? Sería una elección si una de las opciones conduce con certeza a la destrucción. La respuesta es no. El libre albedrío requiere que ambas posibilidades, la rebelión y la redención, coexistan. Por esa razón, Dios no destruyó a Satanás, sino que honró su decisión, permitiéndole vivir fuera de su presencia, pero sin quitarle la responsabilidad de sus actos. La justicia de Dios no se basa en impulsos, sino en equilibrio perfecto. Satanás y el plan de redención. Hay otra perspectiva sobre por qué Dios permitió que Satanás y sus ángeles continuaran existiendo. Si observamos los evangelios, notamos que Satanás tuvo un papel, aunque oscuro, en el cumplimiento del plan de salvación. Incluso en su rebeldía, Dios lo usó como instrumento dentro de su propósito eterno. El primer encuentro registrado entre Satanás y Jesús ocurre en el desierto. Allí, el enemigo intenta tentarlo 3 veces con poder, placer y orgullo. Pero Jesús responde citando la palabra de Dios, derrotando cada intento. Fue el primer ser humano en resistir completamente la tentación. Esa victoria fue crucial, porque demostró que Jesús era digno de llevar el pecado del mundo. Solo un ser perfecto podía ocupar el lugar de los culpables. En la cruz se cumplió ese intercambio divino. Jesús tomó sobre sí el pecado de la humanidad y a cambio nos revestió con su santidad. La tentación fue parte de esa prueba. Sin Satanás no habría habido un adversario que pusiera a prueba la obediencia del Hijo. Y es posible que Dios haya permitido la existencia del tentador para revelar, a través de Cristo, su justicia, su amor y su victoria final sobre el mal. Más tarde, Satanás también tuvo participación en la traición de Judas Iscariote. El enemigo sembró la duda y la ambición en su corazón hasta llevarlo a entregar a Jesús. Paradójicamente, aquel acto de traición se convirtió en el medio por el cual Dios cumplió la redención del mundo. La cruz, planeada por el Creador, usó incluso la malicia del adversario para traer salvación eterna. El amor de Dios es paciente. Puede que Dios no destruyera a Satanás por otra razón aún más profunda: su amor inmensurable. El Creador, en su compasión, permite el tiempo, la reflexión y la posibilidad, aunque remota, de arrepentimiento. La paciencia divina es una expresión del amor perfecto. Dios no elimina de inmediato a quienes se desvían, sino que les da oportunidades para volver a Él. El amor auténtico requiere libertad, y esa libertad incluye la opción de no amar. Si Dios destruyera a todos los que lo rechazan, el amor dejaría de ser genuino. Por eso, incluso permitiendo la existencia del mal, Dios demuestra su grandeza. Él no anula la libertad, la redime. El propósito del mal y las pruebas, aunque el motivo de Dios pueda ser incomprensible para nosotros, su sabiduría es perfecta. Nada ocurre fuera de su plan.
Si Satanás aún tiene poder para tentar y confundir, es porque su existencia sirve a un propósito mayor: probar y fortalecer la fe de la humanidad. Cada tentación no es solo una oportunidad para caer, sino también una oportunidad para crecer. Las pruebas revelan nuestra fe, refinan nuestro carácter y nos acercan más al corazón de Dios. Así, lo que el enemigo usa para destruir, Dios lo transforma en una lección de vida y redención. El relato de la rebelión de Satanás nos recuerda que el libre albedrío es un arma de doble filo. Puede elevarnos hacia Dios o alejarnos de Él, y el Creador, en su sabiduría, decidió valorar la autenticidad de la elección más que la obediencia impuesta, porque solo un amor que se elige libremente tiene valor eterno. Oración final. Señor Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, tú, que eres sabio en todos tus caminos, te damos gracias por habernos hecho libres. Danos discernimiento para usar esa libertad con sabiduría, fortaleza para resistir la tentación y fe para confiar en que todo lo que permites tiene un propósito. Enséñanos a ver en cada prueba una oportunidad para crecer, y en cada caída una lección para volver a ti con más humildad. Que nuestro amor sea siempre una elección sincera y que nuestras vidas reflejen tu paciencia, tu justicia y tu amor eterno. En el nombre de Jesús. Amén. Si este mensaje te inspiró, deja tu me gusta y suscríbete al canal para seguir descubriendo los misterios de la Biblia y las verdades espirituales que transforman vidas. Comparte este video con alguien que necesite esperanza y recuerda, la luz de Dios siempre brilla más fuerte cuando la oscuridad intenta apagarse. Gracias por estar aquí. Que el Señor te bendiga y te guíe siempre.